noches, ¿cómo les va a Mariana. todos? Bienvenidos. Y hoy es tema, por supuesto, este doble femicidio en Córdoba. Pablo Rodríguez Laurta es el principal sospechoso. Fue detenido luego de que se cree matar a su ex Luna Guardina y a su ex suegra, también Mariel Zamudio. Quiso secuestrar a su hijo, que ahí lo ven en el video, pobrecito, viendo cómo lo detienen a su padre. El chico tiene 5 años, fue detenido en Gualeguaychú y está desaparecido el remisero que lo llevó hasta el lugar donde se produjo el hecho, ¿verdad, Martín? Por eso, Mariana, esto que estamos contando es una historia tremenda, pero que tiene estricta actualidad. Exacto. Porque en estos momentos hay rastrillajes, despliegue, búsquedas tanto en tierra y en agua, en río, para saber qué pasó con Martín Palacios. Martín Palacios, el remisero que lo llevó desde dónde. ¿Desde a dónde? Bueno, ahí lo vamos a ver ahora en un mapa que hemos preparado minucioso para entender el recorrido que hizo este hombre, Pablo Laurta. Que mató a su mujer, mató a la mamá de su mujer. Y todo esto quizás adelante del chico. Muy probablemente delante del hijo, Mariana, pero con un plan establecido. Claro, todo lo Un plan que premeditó. nació en Uruguay, porque él es uruguayo. ¿Qué es lo que hizo él? Y lo vamos a ver en este mapa. Él sale de Uruguay, aparentemente en una embarcación. Algunos hablan de un bote, pero no está claro. En una embarcación. Sale de Uruguay y llega a las costas argentinas. Sí. A la altura de Entre Ríos, a la altura de Concordia. Bueno, era de la misma manera que pensaba escapar, seguramente, ¿no? Ese es el gran punto de todo esto. Lo cierto es que ingresa de manera ilegal a la Argentina, no entra por un paso legal, entra por un paso ilegal y llega hasta la ciudad de Concordia. Previo a esto, en el plan criminal que tenía Laurta en la cabeza, se comunica con Martín Palacios, un chofer de aplicación que también hacía remis, que evidentemente ya lo conocía de viajes anteriores. Había ganado su confianza. Exactamente. Pablo Laurta, estamos hablando de una persona que terminó la universidad, un tipo instruido, con distintos conocimientos, con un costado político que si querés en un ratito también lo podemos abordar. Pero lo cierto es que cuando sale de Uruguay lo llama a Martín Palacios, el chofer de Uber, y le dice, espérame en Concordia, que vamos a hacer un viaje hacia la provincia de Santa Fe. Martín Palacios sale de la ciudad de Buenos Aires, donde vivía, va hacia Concordia y en el trayecto le dice a su hermana, mira, me acaba de contratar este tipo, que ya hice un par de viajes con él, me va a dar 1,5 millones de pesos para llevarlo de Concordia hasta Santa Fe. Hasta ahí todo normal. Llega efectivamente a Concordia con el Chevrolet, con el Toyota Corolla, Martín Palacios, se encuentra con Pablo Laurta, hay una cámara de seguridad que es esa que estamos viendo, donde se ve un saludo bastante ameno entre los dos y donde cargan en la parte de atrás del Corolla las valijas. Mira, fíjate, ahí se están saludando. La verdad que evidentemente algún conocimiento, aunque sea mínimo, tenían. Habían hecho otros viajes previos, ¿no? Igual, exactamente. Luego vamos a entrar en los detalles de los vecinos que fueron testigos de alguna de las situaciones y todos hablan de la tranquilidad con la que este hombre se ha movido, ¿no? Sabiendo lo que había hecho, o sea, con un... Totalmente. Realmente como muy ajeno a la crueldad que acababa de ejercer. Absolutamente, una frialdad bárbara. Eso que estamos viendo recién sucedió entonces, Mariana, en Concordia el 7 de octubre. Ahí se sube al auto entonces de Palacios. Se sube al auto. Efectivamente van hacia la parte, van en camino a Santa Fe, van para el sur de Entre Ríos. Más bien, bien digo. Más, atraviesan. Sí, más hacia el oeste en realidad. Pero empiezan a atravesar hasta que en un momento el trayecto se desvía. Nadie sabe bien por qué se desvía, ni bajo qué pretexto se desvía, pero ya no van para Santa Fe. Empiezan a tomar otra ruta en dirección a la provincia de Córdoba. Y ese momento en donde el trayecto estaba Laurta y Palacios. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben el trayecto? Por cámaras de seguridad y por el seguimiento del celular, saben que fueron por lo menos, o que intentaron ir hasta Santa Fe, que ahí evidentemente Laurta utiliza algún engaño para con Palacios o ya directamente alguna amenaza de muerte. O quizás ya Palacios a esa altura no estaba. Porque ¿dónde se lo está buscando a Palacios? Bueno, también puede suceder. No sabemos cuál es la situación, pero el auto va en dirección a Córdoba, que era evidentemente el plan original. Exacto. Ir a la provincia de Córdoba. Lo cierto es que Laurta llega a Córdoba, se esconde en una zona, en una localidad muy chiquitita. Y ahí no se sabe si llega él manejando. Claro, eso no se sabe, Todavía no se se desconoce. sabe. Y luego, el sábado a la mañana, es cuando él ingresa
con una pistola de un calibre grueso, de un calibre importante, y mata primero a Luna y luego a Mariel, a su suegra. Y lo agarra a Pedrito, su hijo, y ahí es cuando el vecino que dice en ese momento, yo escuché que se caía, escuché un ruido, pensé que se caía una chapa, dice. Después el otro no lo escuché, sí lo veo a Pablo Laurta, dice él, caminando muy tranquilo como un padre que va con su hijo a la plaza, un nenito de 5 años, caminando como... No le llamó nada la atención. No le llamó nada la atención. Adentro de la casa habían quedado 2 mujeres asesinadas. Que acá te hago un pequeño contexto. Pablo Laurta, yo sé que Franco tiene mucha información de esto, había fundado, simplemente lo hago a modo de referencia... Quien ya tenía una denuncia por violencia, digámoslo, ¿no? Porque ella lo había denunciado a él. Claro, a eso iba. Pablo Laurta había generado una agrupación llamado Varones Unidos, donde él tenía como bandera el hecho de decir, mi mujer, mi ex mujer en realidad, Luna, secuestró a mi hijo y me hizo denuncias falsas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Luna había hecho denuncias contra él, de hecho tenía un botón antipánico, lo cierto es que no sirvió para nada porque las mató. Luego, ya para cerrar el recorrido, en Córdoba... El sistema está mal, ¿no? Del botón antipánico, nos la pasamos diciendo, porque ¿cómo puede ser que ella tenga un botón antipánico y no logre activarlo para dar alarma? O sea, ¿cómo se enteran que ella murió? Perdón, Martín, de hecho Mariana, no se enteró. Ahí un detalle que me parece también importante es que el día anterior al asesinato, al doble femicidio, se había vencido la perimetral, porque además del botón antipánico, él tenía una perimetral. El hombre tenía claramente en su cabeza que la perimetral estaba vencida el viernes. El sábado fue y cometió este doble femicidio. Ahora te termino el recorrido, pero mientras se investigaba el doble femicidio, aparece el auto incendiado con el cual habían hecho el trayecto desde Concordia hasta Córdoba. El Toyota Corolla que veíamos en la cámara de seguridad aparece prendido fuego sin rastro del conductor. Estamos justamente con Belén Bianchi, allí en Córdoba. Está justamente en el lugar donde encontraron el auto quemado. ¿Cómo estás, Belén? Hola Mariana, equipo, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en zona norte de Córdoba capital, entre Villa Retiro y Villa Esquiú. Es aquí donde está el Toyota Corolla blanco. Una zona rural, Mariana, donde no pasan muchos vehículos, incluso hay solo 2 vecinos, podríamos decirlo así, en cercanía, los cuales no estaban tampoco en el momento donde se prende fuego este vehículo, que fue el jueves a la noche. Fíjate que las llamaradas incluso llegaron hasta las ramas del árbol que está aquí arriba, pero sin embargo cuando llegaron los bomberos ya el auto se estaba apagando solo prácticamente. Aquí donde está el auto abandonado, estamos a aproximadamente unos 25 kilómetros de la casa de las víctimas. Y estábamos analizando recién que es una zona incluso con poca señal, y nos decía recién un vecino con el que hablábamos, que es difícil que pase o que llegue un taxi, un remis. Hay 3 accesos que llegan hasta donde está este vehículo, y los 3 por lo menos para ingresar y en una zona donde tengas un poquito más de movilidad, tienen por lo menos hasta 6 kilómetros tendría que haber caminado la urna. O sea, mínimo, eso te iba a preguntar, Belén, o sea, decís que estaba a 25 kilómetros de donde estaban las víctimas, o sea que por lo menos 6 kilómetros tuvo que haber caminado para encontrar un medio de transporte mínimo para llegar a donde llegó. Hay algo acá que no me cierra, Belén. ¿Cómo estás, Martín? Hay algo que no me termina de cerrar. ¿Cómo andas, Martín? A ver, evidentemente él tenía un plan que era matar a la mujer, a la ex mujer, o a la expareja y a la suegra y llevarse al nene. De hecho, su vida se había convertido o giraba en torno a recuperar a su hijo. De hecho, están las denuncias, está en los sitios web y demás. Y la verdad que llegar de Concordia a Córdoba no es complicado porque lo puedes hacer en cualquier medio de transporte. De hecho, y sumo otro dato más, cuando él sale de cometer el crimen, para irse a Gualeguaychú se toma otro auto de aplicación, un remis, y a ese remisero no lo mata. No termina de encajar por qué él sí lo mataría, si es que lo mató a Palacios, que es lo que creen los investigadores. ¿Por qué lo mató? ¿Tenía alguna relación con su mujer? Puedo preguntar. ¿Lo descubrió haciendo algo? ¿Por qué lo habría de amenazar? Era el único quizás que sabía que este hombre llegaba a Córdoba.
O Pero sea, después tenés un chofer que lo lleva de Córdoba a Gualeguaychú, Y ya con el nene. con los crímenes cometidos, con el nene, y lo deja vivo. ¿Por qué mataría al que lo encontraron llevó? las pertenencias, ¿no? En la habitación 209 del Hotel Berlín de Gualeguaychú encontraron $3.000, creo que 200.000 pesos, la pistola con la cual cometió los crímenes. La billetera. Y además la billetera del chofer. ¿Qué más se sabe, Belén, que estás allá con toda la información? ¿Qué se está investigando? Mira, hay dos versiones, Mariana, que dicen, una de ellas es que podría haberlo atacado en Entre Ríos. La señal, en realidad, del chofer se pierde en la provincia de Santa Fe, por lo menos eso es lo que nos dicen. Podría haber sido atacado antes de llegar acá, y hay otra versión también que dicen que el chofer tendría parientes en el barrio Villa Retiro, que está aquí muy cerquita. Son esas dos versiones justamente Claro, las muy que están extraño, ¿no? circulando, pero todavía no. Porque, ¿dónde lo no hay están certeza. buscando al Sí te puedo chofer? decir que no sabemos. ¿Lo buscan vivo? ¿Lo buscan muerto? ¿Qué pista hay de este hombre? Porque pudo haber quedado en Santa Fe y lo están buscando en Córdoba y Nunca quizás lo llegó a mató Santa Fe. Nunca en llegó, Entre claro, Ríos. en Entre Ríos. Entre Ríos puede ser. Que lo haya matado si es que lo mató, ojalá que no, pero que lo haya matado en el trayecto. No me cierra por ¿Esa es la qué. foto del chofer desaparecido o es la foto de...? Ahí no lo termino de reconocer. ¿Habrá habido algún No sé, conflicto entre sinceramente. ellos? O sea, en el momento en el que él le cambia el recorrido, quizás intuyó algo que generó una discusión y en el estado que Pero está ¿por este qué hombre- cambiar el recorrido? ¿Por qué no decirle, bueno, vamos directamente de... Él necesitaba llegar a Córdoba. Él necesita llegar a Pero lo Córdoba. contrató para llegar a Santa Fe. No lo contrató para llegar a Córdoba. Claro. Pero ¿por qué no? Pero, perdón, hasta ahí, hasta llegar a Córdoba, era simplemente un hombre que estaba yendo de Concordia a Córdoba, ¿sí? Después, él comete el crimen y tenía pensado en pocas horas abandonar el país. ¿Por qué matar al que lo llevó de Concordia a Córdoba y dejar vivo al que lo llevó de Córdoba a Concordia? Y no lo conocería, no A sabría. Córdoba o Gualeguaychú. Perdón, Martín, me pregunto. Es una persona, como bien señalabas vos, con un perfil público bastante importante. De hecho, en Uruguay disertó en esa organización, que fue El asesino. Exacto, fue uno de los fundadores de esta organización. Disertó en el Palacio Legislativo. No solamente decir, eso, o sea, muy conocido en Uruguay. quiero Hay que decir, decir una que aquí persona obviamente conocida. no. Muy conocida, sino que logró una amistad directa con el expresidente Lacalle Pou y logró que el Partido Nacional con Lacalle Pou en la presidencia, es decir, la gestión presidencial anterior de Uruguay, no la del presente, impulse y logre una ley en el Parlamento sobre tenencia compartida, porque allí todavía se sigue hablando de tenencia, efectivamente, respecto de menores, y esta es una acción política que este sujeto logró con connivencia de muchos políticos, directamente además, repito, con la connivencia del expresidente de la Nación, según una investigación periodística muy seria que hoy se reveló, que hoy se actualizó, vamos a decir, hecha por el periodista uruguayo Bruno Esquelza Lorenzo, que es del Hilo Podcast y de Radio Ambulante. Dos medios muy prestigiosos, de sobradísimo compromiso y muy certificado compromiso, que venían denunciándolo, Mariana, de manera serial a este sujeto. Porque sus posteos, además tengo entendido que tuiteó en algún momento acerca de otro femicidio y dijo, no entiendo cómo no hay más muertes como estas, Sí, ¿no? Como, exactamente. como La festejando, ¿no? El A ver, femicidio. esta organización funcionaba, hay que entenderlo sintéticamente de esta manera. Funcionaba con trampas en la web, porque él era experto en lo que en Internet se conoce como SEO, escrito con S, C-E-O, es decir, una técnica muy sofisticada de búsqueda. Cómo efectivamente lograr que tu sitio web sea más visto, Mira. tenga mayor popularidad, llegue a un público más amplio, a una audiencia en Google, más ¿no? amplia. Como en Exactamente, Google. exactamente. Entonces, él administraba muchos sitios web. Por ejemplo, uno de ahorros, uno de finanzas. Vos entrabas allí y te encontrabas en ese sitio, por ejemplo, con notas insólitas, cómo conocer mayor cantidad de mujeres. Entrabas, quizás interesado, al link cómo conocer mayor cantidad de mujeres. Y a partir de ahí empezabas efectivamente a chequear que los contenidos te direccionaban a Varones Unidos, con contenidos, con notas, con aseveraciones fuertemente misóginas. Hay que decir que Varones Unidos es una organización directamente misógina, Directamente. de odio estructurado en torno a la mujer. Y él es el fundador y la cara principal. En Uruguay es una persona muy conocida, este femicida. Aquí no. Lo estamos conociendo ahora y de esta manera. Qué locura, Dios mío. Ahora, yo pensaba, Mariana,
Estaba tratando de dilucidar porque hay algo que no me termina de cerrar en por qué el crimen al que lo lleva a Córdoba. Y aparte, ¿en qué momento? ¿Y por qué? O sea, él prende fuego el auto evidentemente para eliminar algún rastro. Para que ese auto nunca se vea que llegó a Córdoba. Claro, pero si vos... A ver, el trayecto, según creen los investigadores, de Concordia a Córdoba fue errático, es decir, primero fue para el lado de Santa Fe, después fue para el lado de Córdoba. Ahora, hicieron un recorrido por esos puntos, rastrillajes, y el cuerpo no aparece. Y por el tiempo que tardó entre salir de Concordia hasta llegar a Córdoba, no parecería ser que hay un periodo, una ventana de tiempo tal como para que pueda haber hecho desaparecer un cuerpo. ¿Qué quiero decir esto? Supongamos que lo hubiese asesinado al chofer. Sí. Vos, para hacer desaparecer ese cuerpo, necesitas un tiempo. Sí. Para enterrarlo, para lo que sea, necesitas un tiempo. Lo pudo haber tirado a un río. Bueno, lo pudo haber tirado a un río, por ejemplo. Están rastrillando, están revisando ríos y demás. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué generar? Aparte, esto fue el 7 de octubre. Imposible saberlo. El crimen fue el 11. A mí me da... En eso, esto fue el 7 de octubre. Claro, y él sale mata el el 7. sábado. Sábado fue 11. De Córdoba. O sea, ¿por qué dejar 4 días un cuerpo que te puede incriminar cuando solo necesitaba llegar a Córdoba? Nada Quizás más? era peor cómo lo podía incriminar estando vivo este hombre, ¿no? Quizás tenía algún dato, quizás sabía a lo que iba, por ahí se lo había contado. Pero no sé. aparte, además, ¿para qué hacer ir otro dato que a mí me da la sensación de que evidentemente algo más hay? Porque ¿para qué hacer ir un chofer desde la ciudad de Buenos Aires a Concordia para que de Concordia te lleve a Córdoba? Es verdad. ¿Por qué no pedir cualquier auto en Concordia que no te conozca y te lleve? ¿Qué sabes de esto, Belén? Esto que estamos acá debatiendo un poquito. ¿Qué se comenta allá? ¿Cuáles son las teorías? Sí, lo que se dice, Mariana, es que justamente, toma el Uber para venirse acá, pero fíjate que al regreso, a la vuelta, cuando se quería ir a Entre Ríos, esta persona tenía pensado sacar a su nene de la casa, que por cierto, cuando sale de esta vivienda, sale muy tranquilo, de la mano, como si nada hubiera pasado por el barrio, porque incluso, Mariana, el viernes se le había vencido la restricción. Claro. Él el sábado va a atacar a su expareja y a su exsuegra y se va directo a la terminal de ómnibus de Córdoba para tomar allí un colectivo de larga distancia y volver a Entre Ríos. Pero fíjate que se había olvidado el documento del nene, del menor, y no podía sacarle un pasaje. Es por eso que allí se toma otro taxi para volver a la provincia, y lo que se dice al menos es que le pagó 1,5 millones de pesos para llevarlo hasta la provincia de Entre Ríos. Hasta llevarlo Entonces, el 1,5 millones de pesos no es el que le habría pagado al chofer desaparecido, sino al que lo llevó a Entre Ríos. Claro. Es al revés. Es al Claro, revés. del Tenés primer razón. chofer no tenemos no tenemos certeza. Yo pensé que el primer chofer le había dicho a su vínculo. familia que justamente había tenido esta oferta de trabajo y que se iba por ese dinero, ¿no? O sea, Yo tengo a ver, lo que yo lo que yo escuché es a la hermana del chofer diciendo que le pagan 1,5 millones de pesos. Ahora por ahí es verdad, le puede ser que sea la información, la de Belén, de no, que capaz que llame es el también seguro. dijo, vamos O por ahí los o dos, sea, por ahí claro. ofreció ese mismo dinero para que lo llevaran de vuelta, ¿no? O sea, puede ser que haya coincidido. La persona que lo lleva hasta Concordia atestiguó. Lo que dicen es que era una persona Sí, fue la policía. Claro. Y de hecho se con larga una a llorar. situación económica buena, ¿no? ¿Estás hablando del asesino, del femicida? Sí, Mariana, es por eso que también hablamos de esta suma. Incluso el vecino de donde vivían estas mujeres nos decía que hasta tenía miedo de salir también en cámara en un principio por esta cuestión, que es una persona que económicamente está muy bien. Fíjate que... Y con incluso influencias, tenía tal por lo que cuenta obsesión Franco, con claro. Luna, que en octubre del año pasado esta persona pasó 3 noches arriba del techo de Luna y de Mariel. Cuando el vecino Pablo le dice esto a través de la medianera, Mariel, la ex suegra, lo primero que hace es pedir ayuda, le grita pidiéndole ayuda y que lo sacara, que era su ex yerno que no se quería ir, que estaba en el techo de la casa, Dios. con amenazas, con cortes de cable, cortes de servicio, y allí comienza una de las restricciones, ¿no? Pero el vecino se enfrenta en este momento a Pablo. Esta persona sale corriendo de allí, de la casa, y desde allí tanto Luna como Mariel vivían con total miedo, ¿no? Constantemente hablando con su vecino ante cualquier ruido que tal vez era del vecino, estaban
totalmente en comunicación. Incluso el jueves se comunicaron también con su vecino, Luna se comunica el jueves pasado, para pedirle un teléfono al vecino y llamar a tribunales porque sabía que se le vencía la restricción el día viernes. Lo que no sabe el vecino es, claro, estaba con miedo, eso sí. Sí, porque Martín, te escucho. Hoy Laura, la hermana de Luna, vive en Chile, llegó a Córdoba y contó esta situación justamente que hacía referencia Luciana de la restricción, pero también decía que estaba muy contenta Luna, porque había logrado como deshacerse en el último tiempo del contacto con el femicida. Belén, ¿qué sabes de la hermana de Laura? ¿Qué dijo con respecto a esta situación? Mira, todavía no tuvimos comunicación nosotros con Laura, sí sabíamos que iba a llegar. Creo que es Laura la que incluso podría llegar a hacerse cargo también del niño. del menor, que es un tema, ¿no? Por cierto, este menor quedó totalmente desamparado. Mañana, por cierto, es el cumpleaños también de este nene. Imagínate, sin su mamá, sin su abuela. Te juro que su estoy padre, viendo... que claramente va a tener una condena importante. Estábamos viendo las imágenes recién, en el momento en que lo detienen, y vos ves al chiquito que está ahí parado, viendo cómo se llevan a su padre. Y siguiéndolo al papá. Siguiéndolo. Miren la situación. No sabemos si fue Mariana? testigo Y encima en los no vio disparos, cuando mataba a la cómo mamá. mataban. Mariana, te sumo, si me permitís, Belén, el testimonio, declaraciones que hizo la madre del femicida. Sí. Ahí perdón, sí. Que te interrumpo, Martín, pero para graficar, ¿no? Como mira el niño y lo va siguiendo. Sí, a su papá. Es desesperante. Me parte el alma, realmente. ¿Cómo puede ser, no? Que ese chico se queda sin madre, se queda sin padre también, porque sin el padre abuela. sin abuela, y una vida arruinada, porque imagínense, un chico que vio que mataban a la madre, vio como, o sea, es imposible. ¿Cómo se sale adelante? Absolutamente. De eso? Tremendo. Absolutamente. No, quería decir que ha declarado la madre del femicida. Sí. Ha dado una entrevista en donde, lejos de defenderlo, cuenta que estaba obsesionada, cuenta que cometió él los crímenes, o sea, la propia madre asegura que cometió los crímenes. Ahora le voy a seguir contando qué más dijo la madre, pero en principio ningún tipo de defensa, sino que habla de la obsesión que tenía además, y una mujer que hacía 15 años que no lo veía a su hijo, pero que sabía de la obsesión que tenía contra las mujeres. Contra las mujeres y para tratar de recuperar a su hijo la excusa. De la excusa, por supuesto, de cualquier manera posible. Y te sumo un dato, Mariana, con respecto al, recién decías, el chofer que lo lleva desde Córdoba a Gualeguaychú. Sí. Cuando el chofer está, esto lo contó el ministro de Seguridad de Córdoba, si no me equivoco, cuando está volviendo de Gualeguaychú a Córdoba, el chofer, escucha por la radio el caso. Que estaban buscando a un hombre con un nene. Cuando está volviendo de Córdoba a Gualeguaychú, al revés. No, él sale de Córdoba. Sí, sale de Córdoba. Hay un chofer que lo lleva hasta Gualeguaychú. Eso, y ahí en Cuando el chofer vuelve solo, de Gualeguaychú a Córdoba, cuando regresa a su lugar. Escucha en la radio que estaban buscando un hombre con un nene y ahí rápidamente va la policía. Y se quedó muy consternado el hombre, hasta que finalmente le va y el propio ministro de Seguridad le dice: encontramos al nene bien, y el chofer se larga a llorar, rompe en llanto y está varios minutos llorando porque se sentía muy culpable de haber tenido al nene en el asiento trasero y no haber podido hacer nada. Y él no relató nada de conversaciones, actitudes. Sí, relató, no trascendió, pero sí relató de lo que vio y lo que escuchó, sí. Ahora, todo estaba expuesto en redes sociales desde hacía rato, ¿eh? La cuenta de X de la URTA era absolutamente clara en este sentido. Me gustaría verla. Hay muchas denuncias de hostigamiento porque efectivamente él articulaba mensajes ultraviolentos contra las mujeres en general, contra las personas LGBTIQ más en particular. En 2018 llevó a 2 asesores, aunque no estén nombrados como tales, del presidente Milei al Congreso uruguayo a presentar un libro, Laje y Márquez, que estuvieron allí por iniciativa de la URTA. Ahí tenemos algunos mensajes. Mariana, es increíble la histeria que hay en torno al tema del femicidio y la violencia de género. Este es un ejemplo de 2017. Ese, mira, era la URTA la foto. Exactamente. Varones Unidos, la ONG, fue fundada en 2016. Este mensaje es de 2017. En 2018 lleva a Márquez y a Laje al Parlamento uruguayo. La URTA lo junta con el presidente en ese momento, Lacalle Pou. La histeria que hay en torno al tema del femicidio, ¿no? ¿Hay algo más agresivo? Está escrito de la manera más
violenta que se puede imaginar. Esto sumado, insisto, a persecución que desde esa misma cuenta y desde Varones Unidos, él ejecutaba contra varios periodistas, contra varias activistas feministas de Uruguay y de la Argentina, además de este tipo de mensajes, vamos a decir, genéricos. Un dato, la ministra de Seguridad de la Nación de la Argentina, Patricia Bullrich, lo seguía en X. Entiendo hasta donde acabo de poder chequear ahora que dejó de seguirlo. Pero es realmente un dato alarmante. Es un dato, si se me permite, alarmante. Es ni más ni menos Una Bullrich, mujer. que además de ser una mujer, es la ministra de Seguridad. Y otro dato, seguía esta cuenta con este tipo de mensajes ultraviolentos. No es una opinión que sean ultraviolentos, son objetivamente No, me gustaría ver el resto de los mensajes. para ¿no? agregar, Mariana Franco, Sí. información respecto Sí. de Varones Unidos, en el portal web tiene frases como esta. Quienes forman parte de esta agrupación, Varones Unidos, consideran a la feminidad como complemento natural de la esencia masculina. Dios. Dios. O sea, somos una parte de los hombres. Sos el Mucho- complemento natural de la esencia masculina. Mucho retweet, ¿no? Mucho retweet, por lo menos por lo que estoy viendo, estoy scrolleando el Twitter, retuitea cosas de arte también, todo A el ver, tiempo. No hay Esto mucho nos hace pensar escrito. que cuando Sí. leemos comentarios desagradables y machistas y así, ¿no? O después pasan a la antifeministas, acción, lo que fuera. claro. Claro, es que en realidad esto puede ser verdad. O sea, esto se lleva a la acción. Fíjate O qué sea, nivel de no verdad. es un chiste. Estamos ante la verdad. Estamos viendo las imágenes en vivo desde Córdoba de la verdad. Digamos, la famosa discusión, que para muchos, por suerte, ya no es una discusión, en este programa no lo es, de si los discursos efectivamente se traducen en hechos, tiene que dejar de ser una discusión. Está comprobadísimo que el discurso es un hecho. El discurso es un hecho en sí mismo, porque una palabra es violenta, o puede ser muy violenta, y además es un hecho porque redunda efectivamente en muerte. Lo tenemos harto comprobado. Hay un Pablo por día en la Argentina, recordemos Exacto. esto. Hay un Pablo por día en la Argentina y hoy tenemos este caso que por supuesto conmociona más porque son 2 femicidios y es la situación de un niño de 5 años que estamos Terrible. Mira, acá describiendo, ¿no? encontré uno del 9 de marzo que dice: lo mejor del 8M es que nos recuerda lo descaradamente mentirosas que son las mujeres. Digo, Nos como odia. para ejemplificar Sí, es misoginia. algunas de las cosas, estoy buscando Para más. Estados Unidos es misoginia, por eso digo, es muy importante entender la diferencia terminológica entre odio o mero odio hacia las mujeres y misoginia. Varones Unidos era misoginia deliberada y quiero aclarar algo, cuando él logra efectivamente que Uruguay sancione la ley de tenencia compartida, repito, esta no es información que a mí se me ocurra estar dando acá. Esta es información certificada de una investigación periodística liderada por el periodista Bruno Esquelza Lorenzo. Lo vuelvo a nombrar porque corresponde y porque me parece que tiene que quedar claro que no estoy, por supuesto, ni improvisando, sino estoy basándome en fuentes muy prestigiosas de colegas muy prestigiosos. Cuando él logra efectivamente mucha cercanía política, al Parlamento uruguayo lo llevaban con, digamos, consignas o con organización de charlas que eran un poco disuasivas, tipo, bueno, situación de la familia hoy en Uruguay, así se llamaban las charlas. Padres y madres en el desafío Claro. de criar en el siglo XXI. Pero el Cosas muy mensaje... genéricas, tipo Claro, democracia. muy y genéricas. Entrabas vínculo con la al información. evento, ibas al evento y te encontrabas con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, te encontrabas con este sujeto y este tipo de mensajes, y lamento, porque hay alguien de Uruguay escribiéndome, lamento decir que Bruno Esquelza Lorenzo certificó los nexos entre este femicida y el expresidente de la calle Pou. No es una idea mía, está certificado periodísticamente. Lamentable, realmente. Belén, te quiero agradecer. No sé si hay algo que quieras agregar. Entiendo que deben haber peritado esa zona donde estás vos, donde está el auto quemado, ¿no? Ya está todo peritado ahí, porque dejaron el auto, vemos que no hay cerco de nada, así que eso ya está evaluado. La perdimos a Belén. La perdimos a Belén. Bueno, le mando un beso a Belén Bianchi, que allí desde Córdoba nos estaba reportando justamente. Esas son las imágenes del auto del remisero que está desaparecido. Yo creo que habría que mostrar la foto del remisero, ¿no? Me parece importante Sí, que trascienda, sí, porque se total. lo está buscando en todo el país. O sea, a esta altura no se sabe dónde puede estar. Te sumo, Mariana, 2 posteos más, digo, como para terminar de entender esto. Dice: el peor enemigo de una mujer nunca es otra mujer, siempre es ella misma. Y hay otro que dice: ¿Cómo? el peor enemigo de una mujer nunca es otra mujer, siempre es ella misma. Y después hay otro que dice: una amiga me acusó de rompecorazones como haciéndome un piropo.
Pero romperle el corazón a una mina no solamente está mal, además es fácil. El desafío está en reconstruir un corazón que vos mismo rompiste. Eso sí es algo que me gustaría mirar para atrás y saber que lo hice. Además tiene como una especie de... Los que rompen no son los que sanan después. Claro, es así. absolutamente. Ese es el remisero. Esa es la foto del ese es remisero que Palacio. están buscando. Ese es Palacio. Martín Palacios. Para, 49 años. evidentemente, a ver, él, si seguimos la hipótesis de que lo asesinó y que lo descartó, no pudo hacer lo mismo con la billetera. Prefirió quedarse con la billetera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no prendió fuego la billetera con el auto y todo? ¿Por qué quedarse él con la billetera? O sea, para tratar de hacerla desaparecer después, podemos pensarlo. Tendría los papeles del auto allí, no sé. Digo, esto pues... Porque digo, él siguió manejando supuestamente ese auto. Claro, exactamente. Digo, estos son las mismas preguntas que se están haciendo hoy por hoy los investigadores. Y el dato del incendio de la iglesia. ¿Cómo es Que eso? si bien no coinciden del todo los horarios, es llamativo. A ver. Porque el mismo día en que Laurta asesina a su expareja y a su suegra, ese mismo día, en la misma localidad, que es una localidad muy chiquitita, por ahí Lu, te acordás, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, lo buscamos, es una localidad muy chiquitita en Córdoba, se estaba dando una congregación en una iglesia evangelista, se habían congregado 40 y pico de feligreses uruguayos, justamente uruguayos. Ese mismo día del doble femicidio se da un incendio en el que mueren 2 uruguayos en esa iglesia. Un incendio que aparentemente fue intencional. Villa Rivera Indarte. Exactamente. ¿Es en el mismo día? El mismo día, imagínense un pueblito chiquito de Córdoba que en el mismo día hay un doble femicidio y un incendio. No pasa ni en la ciudad de Buenos que lo Aires. relacionan de alguna manera, lo pueden relacionar con él. A ver, el femicidio... Estas son las imágenes del incendio. El doble femicidio aparentemente fue a la mañana y esto fue al mediodía. Aparente. Muy cerca, entiendo que es. Y aparte, a cuadra Metros. nada más. O sea, imagínense esto, un doble femicidio y un incendio en una iglesia donde mueren 2 personas. Yo creo que el mismo día debe pasar, ni en el país pasa. Acá sucedió en la misma localidad. uruguayos. Y encima uruguayos. Pero ver, es muy hay difícil encontrar el nexo, ¿no? Acá Bueno, porque... Es sí. difícil, pero es sugestivo, llamativo. Es sugestivo, sí. La cuenta de X de Varones Unidos ahora, Mariana... Me mata Varones Unidos. Bueno. O sea, ya el título, ¿no? O sea, es todo muy raro. Está inactiva en este momento, pero uno de los últimos posteos es de septiembre de este año, de hace muy poquito, un mes aproximadamente, sobre una historia que conmocionó a Uruguay, conocida como el caso Morosini, efectivamente un padre que estaba peleando por el cuidado de sus tenencia. hijos. ¿Y qué posteó Varones Unidos? Nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de cebarse a sus hijos y a su mujer a donde le venga en gana. Ese es el significado de la patria potestad. Hacer lo que quiera. Bueno, por eso lograron esa ley muy polémica, repito, de Uruguay, llamada Ley de Tenencia Compartida, que hay que, entender ciertos procesos históricos de Uruguay para entender cómo se llega a esa ley, ¿no? Pero que es una ley, por supuesto, muy discutida, muy discutida. Sí, Martín. Tengo más declaraciones de la madre del femicida. Me gustaría escuchar, sí. Mi hijo asesinó cruelmente. Él no iba a matar a Pedro, dice la señora. No lo sabemos, pero bueno, no sucedió por suerte. Había de odio de él hacia ellas. Yo no lo vi bien, no vi a mi hijo, no vi bien a mi hijo. Luna fue una madre completamente presente. O sea, una madre que no veía a su hijo, que no tenía relación porque claramente era una persona violenta y que podía reconocer en que la madre del chico era una madre presente. Gran testimonio ¿no? De Barbano, consiguió, vamos a darle en el programa crédito correspondiente. de Rolando Barbano en A24. Muy. Sole Largui, por supuesto. Es muy conmovedor este testimonio, ¿no? Es una madre reconociendo a su hijo como la persona, no solamente como capaz de hacer eso, sino como que el verdadero artífice de la situación. Todavía no sabemos a cuántas personas mató, porque tenemos confirmado que mató a 2 personas. Ahora, ¿mató una tercera también? No lo sabemos. ¿Dónde puede llegar a estar si es que está vivo Palacio? Bueno, la hipótesis del ministro sin de billetera, Seguridad- sin auto. La hipótesis del ministro de Seguridad. Hoy hablé con Quinteros a la Sí. mañana y la hipótesis de Quinteros es que habría matado al remisero antes de entrar a Córdoba. Porque Córdoba. la última ubicación del celular de Palacios, Mariana, se registró en la localidad de Federación, que es a 70 kilómetros de Concordia, y fue el 7 de octubre. A partir de ahí no hay más rastros. Entonces lo que creen que lo habría descartado
previo a entrar a Córdoba, por eso no hay registros en la provincia. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Yo le digo es... Ese desvío extraño. Yo creo que un río, lo que dice Mariana es lo que... A ver, Pero a mí no me... va por ahí. A mí me llama la atención por qué. A ver, Sí, ¿por qué deshacerse del yo me remisero? preguntaría si había algún vínculo, no lo sé sinceramente, ¿Con el encuentro? entre alguna de las víctimas y este hombre Palacios. No lo sé, por ahí no lo existe el vínculo. Pero no, si no, vas de Concordia a Córdoba y ya está, y nadie se va a acordar de vos. ¿Qué opinas, Mauricio? Primero, una sorpresa. Uno no puede creer que exista gente de esta naturaleza. Claramente ha tenido alguna participación un tercero. Esto es obvio porque si no, no puede haber habido tanto desplazamiento, ¿no? Pero Además, ese tercero te referís a Palacios quizás. podría ser Palacios o alguien más de esta casi secta que ya vimos. O sea que tenía- podría estar... Lo que pasa es que el hecho de que hayan encontrado la billetera de Palacios en la habitación es lo que te hace creer que el tipo no está, no es que se escapó. No es que se escapó. Que lo claro. ayudó a cometer esto y se escapó. No, o sea... No, pero además, acá es fácil verlo en el teléfono del señor Lautra, Claro. ¿no? Es decir, ahí se va a encontrar Laurta. muchas de las explicaciones de lo que Son pasó. 5 teléfonos le encontraron. ¿Cinco teléfonos? En los cuales iba intercambiando los chips. Era un tipo que había estudiado en la universidad una carrera, recién hablaba de lo del O sea, SEO. que él tenía expectativas Un tipo- de no ser descubierto. No, claro, él tenía ya pensada la vía de escape. Y De hecho, volverse a su tenía, país, claro. tenía A una pesar de- embarcación que lo estaba esperando. Pero aparte, qué inocencia, ¿no? Qué ingenuidad, digo, matar con su propia arma, la cual se lleva. La Porque cual se encima lleva. se la lleva, no es que la hace desaparecer el Sí. arma. O sea, la arma la tienen, Pero la te digo, encontraron. le faltó muy poquito. ¿Cuánto hay desde Concordia a salir para Uruguay? Nada. Nada. Bueno, pero eso no Faltó- significa que se hubiera salvado estando en Uruguay. No, por supuesto que no. Ojo, Pero le ojo faltó que- muy poquito para ojo que salir del país. también- Tenés que extraditarlo. Claro. Una persona preparada abre teléfonos en otros lugares, ¿eh? Abre teléfonos de llamadas en Remotamente. otros lugares. Claro. No, tiene Con un IP. cómplices que se Claro. llevan el teléfono y abre esto para desorientar a la policía. Lo abre en Córdoba, Te entiendo. lo abre en Concordia, lo abre en el sur. Pero igual acá no me da la sensación, si bien es claro que esto está premeditado y que había un plan para llevar a cabo, tuvo un montón de cabos sueltos en su plan. Como Mucho. pasa en casi todos los planes, sí, por Se supuesto. llevó el arma, lo encontraron con el arma, se lo encontraron con la billetera de una persona desaparecida. Hay testigos de que lo vieron salir del departamento donde minutos después se Totalmente. encontraron a las dos mujeres muertas. Totalmente. No, lo que yo decía de que estuvo cerquita, digo, por lo menos estuvo cerquita de salir del país De con el salir del nene, país, ¿no? sí, sí. Si es que, o capaz que el plan seguía y en Uruguay ya tenía pensado ir para otro lado, ni siquiera llegar a Uruguay y perderse con el nene, lo cual iba a ser difícil porque estando con un nene es difícil. Bueno, ya lo vimos en el Ahora- caso Loan, a veces no tanto, pero digo, evidentemente tenía un plan que estuvo a muy poquitito de seguir ejecutando. Habría que ver si no hay integrantes de esta, porque es una secta prácticamente, como bien dice Mauricio, que no tuvieran algún tipo de colaboración con él o algo que ya venía, por eso su intención de volver a Uruguay. Hay que ver cuál es la intención en Uruguay, porque acá fue muy Bueno, torpe, pero hay que ver Hay una información la protección. extraña que llega de Uruguay, Mariana. Hoy en Montevideo desapareció un remisero al que también le incendiaron el auto. Es un dato sugestivo en este contexto también, por porque supuesto. es una modalidad que digo que claramente vimos que este sujeto desplegó y que ahora como información de Montevideo llama la atención. Y otra aclaración importante que quiero hacer sobre la que la URTA tuvo mucha intervención pública en Uruguay, que es que el caso al que yo hice referencia recién, el caso Morosini, termina con el hombre quitándole violentamente los hijos a la madre, el hombre con los hijos huye hasta el río, se tira en el auto con los chicos al río, fallecieron los tres, el hombre y sus hijos, Dios. Sí. y el hermano de este hombre amenazó a su ex con hacer lo mismo y está preso ahora. Es decir, frente al caso Morosini, este femicida, Pablo Laurta opinaba efectivamente que hay que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la ley de tenencia compartida que Laurta logra gracias a apoyos políticos en Uruguay? Básicamente que recibe críticas hasta de la ONU, la ley de tenencia compartida uruguaya, hasta la ONU la criticó para que entendamos el nivel de impugnación institucional al que nos estamos refiriendo. Dice que básicamente ignora las denuncias previas que puede tener un progenitor. Un progenitor que tiene denuncias de violencia de género o de violencia No las tiene en intrafamiliar cuenta. o de abuso incluso sexual, no las tiene en cuenta. Digamos, borra, hace tabula rasa con las denuncias. Tienen los mismos derechos todos los progenitores. Muy Hay extraño. corresponsabilidad, hasta ahí es correcta, hasta ahí es incluso semejante o igual a la ley que tenemos en nuestro país, pero
claro, muchas organizaciones dijeron, ¿por qué no efectivamente en algunos artículos puntuales despliegan lo que hay que desplegar? Es decir, esta perspectiva que es central para el cuidado de niñas y niños. Si hay un progenitor o una progenitora con denuncias previas, no puede tener no está capacitado para criarlo. Exactamente. Tremendo, realmente. Mirá, Mariana, Sí. este posteo, que es de La Hurta. Entendemos que es Luna la que está en la fotografía. Él escribe, cuando estaban en pareja, cada uno sueña con una mujer distinta. Yo sueño con la que Dios me iluminó para ver radiante entre todas, la que me cuida y me ampara, como diría Neruda, en la tierra de su alma y la cruz de sus brazos, la que es capaz de jugársela y sacrificarse todos los días por nosotros. Le pegó un balazo y la asesinó, algún tiempo después de este posteo. Terrible, realmente. Estas cosas nos hacen reflexionar muchísimo, ¿no? Porque esto sucede todos los días. Entonces, hay señales que no se ven, señales que no se prestan atención. Y acá ¿no? eran bastante claras las señales, Mariana, y si querés tengo más textuales de la madre, A ver. ¿te interesa? Luna fue una madre completamente presente, decíamos. No puedo creer que la madre de mi nieto no esté viva. Evidentemente había una relación entre Mariel y esta mujer, la abuela del niño, la abuela de Pedro. No crié a mi hijo para esto. Espero prisión perpetua para mi hijo. Qué bárbaro, ¿no? Qué fuerza esa madre, porque Entregar es muy a un hijo, difícil reconocer absolutamente. la maldad en el hijo, ¿no? Y todos los defectos y bueno, y desligarse de la crianza, porque obviamente también, o sea, esto puede tener que ver con la crianza en algunos casos y otros también es el contexto social, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié, le damos tanta visibilidad al tema. Ya continuamos. Esto me viene bien como madre y como hija también. 18 cuotas sin interés con Banco Nación en Rodó para el Día de la Madre. Y si no tenés la tarjeta, sacala en cualquier sucursal de Rodó. Mira. En Rodó tenés 18 razones para decidir hoy. Las 18 cuotas sin interés con tus tarjetas del Banco Nación. Todos los días en todos los productos. Si no tenés tu tarjeta Nación, en minutos la podés sacar en nuestras sucursales y comprar desde la app BNA+ o en rodó.com.ar. A tu perro querés siempre darle lo mejor. Llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, para ellos es riquísimo. Nueva etiqueta negra. Vos le das amor. Dog Selection Nutrición. Mira. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición. ¿Estás aburrido de la rutina? Telecentro te trae todas las apps y el entretenimiento que querés con el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Mira. ¿Alguna vio tu uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro con tecnología Android TV, disfruta de películas, series, juegos y mucho más a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Los saumerios Aromanza son los mejores del mundo. Con su línea tibetano se enamoró a quienes no le gustaban los saumerios. Ahora Aromanza se supera con la nueva línea Elixir Saumerios inspirados en los perfumes icónicos de Francia. 10 fragancias exquisitas que te van a enamorar con su distinción y su encanto. Descubrilos en sus puntos de venta o en iluminarte.com.ar y seguí a Iluminarte y a Aromanza en las redes para enterarte de todas las novedades. Saumerios Aromanza, Aromanza, caricias para el alma. Día a día, Aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios Aromanza. Último momento, hay más información, Martín. Exactamente, Mariana, porque continúan los rastrillajes y se sumaron nuevos rastrillajes en distintos puntos del camino que habrían hecho o que hicieron, se puede decir, tanto Palacios como La Hurta. Es decir, saliendo desde Concordia, yendo erráticamente para la zona de Santa Fe, pasando por Federación, como decía Guido, Lo van a y luego rastrillar yendo a Córdoba. todo ese trayecto que tienen Especial, a través de las cámaras, ¿no? Especial, sí, y a través del celular, pero especialmente donde Guido dijo que se perdió el último rastro, que fue sin salir todavía de la provincia de Entre Ríos. Ok, y el teléfono nunca se encontró. No, está detrás de esto. No es un dato menor, a veces uno se confunde con los nombres. El ministro de Seguridad de Entre Ríos se llama Néstor Roncaglia. Okay. Es el ex jefe de la Policía Federal Argentina en la época de Macri. O sea que estamos hablando no solamente de un cuadro político, sino además de un policía avesado, con mucha experiencia y con Especialista en experiencia narcotráfico.
Es especialista en narcotráfico y especialista en Policía Federal y en búsquedas de Interpol. O sea, estamos hablando de personas, por eso lo encontraron también, experimentadas totalmente. Exactamente. Tremendo, como yo digo, ¿no? Es tan fácil incendiar un auto. Entiendo que hay que tener combustible en el auto o rociarlo de combustible o algo. ¿Cómo se...? Por eso, a mí me parece, a mí me llama la atención. Que tiene ayuda él. No sé si tenía ayuda o que tenía pensado hacerlo y que tenía los elementos para hacerlo. Exacto. Lo primero Porque no es que un día decís, bueno, mato a alguien, prendo fuego y me quedo 4 días sin que prender nadie fuego se un dé auto cuenta. reclama algo donde todo el mundo se equivoca. Lo prenden fuego y lo cierran. Se apaga el fuego solo. Tenés que dejar las ventanillas abiertas. Hay trucos para que los autos... Si no, no es fácil. Ahí se lo ve todo abierto, ¿no? Puertas abiertas, inclusive. Si él conocía esos trucos, es porque evidentemente... No, él averiguó. Lo googleó. Claro. O lo googleó, es porque tenía la intención ya previamente de incendiar ese auto. La pregunta que me parece que todavía no hay respuesta... con el chofer? Totalmente. Y además, ¿por qué quería matar al chofer? Claro. ¿Por qué no dijo... Bueno, me tomo un remis de Concordia a Córdoba y listo? ¿Por qué sumarse, no? Una muerte más. ¿Por qué sumar una muerte? Ya seguimos. Cuando hay dolor necesitas rápida acción para aliviarlo lo antes posible. Vivita Forte Dolor Té Caliente con la potencia del diclofenac y el paracetamol se disuelve al instante para calmar el dolor mucho más rápido. Actúa desde el primer sorbo con la calidez reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte Dolor Té Caliente, la nueva generación contra el dolor. A solo 500 pesos el sobre. Mira. Primero fue el comprimido, después la cápsula blanda, ahora Vivita Forte Dolor Té Caliente, disuelto inmediatamente, la tercera generación en analgésicos antiinflamatorios. Tiene máxima potencia y como lo tomas ya disuelto, actúa mucho más rápido, a solo 500 pesos el sobre. Muchas gracias, nos vamos a una pausa muy rápida, enseguida venimos con más información. Aquí estamos de vuelta. Este Día de la Madre encontré en Frávega más de 100.000 regalos para alegrarle el día. Desde tecnología y electro hasta perfumes, bazar, belleza y mucho más. Hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés. Mes de mamá en Frávega. Encontrá más de 100.000 regalos para alegrarle el día. Todo lo que le gusta con hasta 40% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas. Frávega. ¿Subiste de peso? ¿Buscas una solución segura y eficaz? Ya está en Argentina Vientre Plano BL. En comprimidos, el único medicamento herbario que bloquea la absorción de harinas y azúcares, ayudándote a controlar y a reducir tu peso. El exceso de hidratos de carbono de tus comidas se convierte en grasa, por eso para bajar de peso es importante bloquearlos. Su secreto, un super extracto patentado de Phaseolus vulgaris, cultivado en los Alpes italianos, que convierte a Vientre Plano BL en una innovación única. Vientre Plano BL, más que un suplemento, el único medicamento bloqueador de hidratos, exclusivamente en farmacias. ¿Querés financiaciones para tu pyme a una tasa impresionante? Descárgate la app Galicia Office y aprovecha el pimentón de beneficios de Galicia. Volvió Pimentón de Beneficio de Galicia, aprovecha financiaciones para tu pyme, una tasa impresionante. Ahora el ratón hace un baile con un hula hula. Esto no estaba hablado, yo necesito a alguien que me cuide, viejón. ¿Te sentís desanimado, irritable o estresado? Generday Equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Generday Equilibrio no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Generday Equilibrio y disfruta de la vida. Muchas gracias, Generday. Bueno, vamos a ver dos extractos de una nota impresionante que le ha hecho Rolando Barbano y Sole Largui a la mamá del femicida. Esto que vos nos estabas relatando, Martín, hace un rato, ¿no? Estos fragmentos que en donde ella, la madre, habla justamente de cómo es su hijo. Lo vemos. Como esas cosas que vos pensás que pasan en Netflix, en una serie o algo por el estilo, o en un documental que ves que te parece ajeno. Y hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su mamá, Luna, sin su abuela, la Beli, como le decía él a Mariel, sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Estoy deshecha. Realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino. No lo puedo creer.
no es la persona a la que yo crié, no lo es. Yo no tenía una relación muy buena con mi hijo. Desde el 2010 hasta después que nació Pedro, no teníamos contacto por parte de él. Yo intentaba contactarme, pero él no se contactaba conmigo. Yo estoy separada de su papá desde que él tenía 22 años. Yo estoy sola. Vivo en Canelones, en Uruguay. Y bueno, estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida. Mi nieto es todo. Y lo único que quiero es que él esté bien. Y más ahora que no. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? ¿Vos te imaginás, Estrella, cómo sería tu reencuentro con tu nieto? ¿Cómo hablarías con él? ¿Qué le dirías? Sí. Yo lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuela lo quiere, que la abuelita Estrella lo quiere, que le mostraría las fotitos de cuando nos vimos, de cuando caminamos por acá por Canelones. Y trataría de, no sé, de que su vida fuera lo más feliz que se pueda. Estrella, ¿cómo estás? Soledad te saluda. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Te puedo preguntar cómo te enteraste de todo lo que pasó? Porque hubo todo un momento de alerta Sofía, de mostrar la imagen de las víctimas, de hablar de un chiquito desaparecido. ¿Vos en ese momento te enteraste o te enteraste con todo resuelto? No, yo me enteré con todo resuelto. Yo me enteré ayer después de las 14 horas. Yo me desperté a eso de las 14. Yo tengo que dormir bastante porque no estoy bien de salud. Y veo en el teléfono varias llamadas perdidas de una compañera de trabajo. Yo trabajé 43 años en la empresa eléctrica uruguaya. Ahora estoy jubilada. Y bueno, veo que me pone al final de las llamadas que yo obviamente no contesté porque estaba durmiendo, me pone, lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza lo que cuando la llamé a ella me fue explicando y me fue diciendo lo que había pasado. No había visto ningún informativo, no había visto nada. ¿Y por qué pensaste esto, Estrella? ¿Por qué te vino inmediatamente la idea de que tu hijo se podía haber matado y no que hubiera sufrido un accidente u otro? ¿Qué te daba a pensar que tu hijo podía llegar a tener un final violento? Porque yo pienso que él no estaba bien. Él no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá para Córdoba. No lo aceptaba. No lo aceptaba. Él en el 2024, enero del 2024, hasta febrero del 2024 estuvo arrestado porque tuvo un desacato a la autoridad, porque había estado, como bien dijeron algunos vecinos, en el techo de la casa de Luna. Yo fui hasta Córdoba, me contacté con una abogada, con el estudio Herrera y Flamengo, un estudio que estuvo con él hasta febrero del 2024, no más. Un estudio que se portó excelentemente bien. Lo sacaron de allí. Yo pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica. No se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a algún lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica o psiquiátrica, porque sabía que él no lo iba a hacer. No me preguntes por qué, pero lo sabía. Y mirá lo que terminó.
Claro, Estrella, le contamos a la gente que, tal como vos bien decís, en enero de 2024, Luna y su mamá se encuentran con que tu hijo las estaba acechando, las estaba acosando, estaba violando la restricción perimetral que le había impuesto la justicia. Y ante esto la justicia reacciona deteniéndolo, pero después lo larga. En Uruguay, como Pablo vivía en Uruguay, no llegó la información de que él tenía una restricción. Él se fue para allá, al parecer. Yo no sabía que él se había ido, pero intenté comunicarme con él y no, el celular solo me daba una rayita, ¿viste? Y dije, le pasó algo. Llamé a los muchachos que trabajaban con él y me dijo, no, Pablo se fue de viaje. Cuando me dijeron Pablo se fue de viaje, te juro que el corazón me latió a 12.000 por hora. Llamé a todas las autoridades de Córdoba que pude, era un sábado, me atendieron espléndidamente bien. Es muy conmovedor escuchar, excelente la nota de Bárbano y Sole Largui, y excelente esta madre, ¿no? Que en medio del dolor tremendo, porque no solamente el dolor por su nieto, y el dolor de saber que su hijo hizo esto, ¿no? Es conmovedor escuchar a esta ¿Cuántas veces escuchamos familiares negando lo innegable, tratando de defender a su familiar hasta las últimas consecuencias? Acá la mujer es sensata y dice, no, lo mató, no lo reconozco. Y reconoce los problemas previos que tenía este hombre, ¿no? Seguramente de comportamiento. Habla de la causa, en la cual lo encontraron arriba del techo. Tremendo. Y es impactante también el momento en el que dice, yo no parí un asesino. Claro, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no deja de ser llamativo que una mujer se sienta especialmente responsable por el hecho de parir a alguien, de que ese alguien haya devenido asesino. No, la verdad que a los femicidas, en todo caso, los está pariendo un sistema que no es el de las madres, no es el de los vientres, es un sistema cultural. También hay que saber de dónde viene él, ¿no? Digo, más allá de esta madre, cómo era el padre, cómo era su sistema familiar, ¿no es cierto? Obvio, ¿Qué pasó ahí? Pero es así, es un sistema que tiene que cambiar. Todos tenemos que deconstruir nuestra manera de pensar y saber que esto es una realidad, que un día muere una mujer en manos de un femicida. Bueno, ahora continuamos con el tema. Cada día trae nuevos momentos y vos le ponés tu sello. Liliana evoluciona con más diseños y funciones para tus mates, para tus comidas, cuando hace calor, cuando limpias la casa. Liliana, tu marca en todo. Liliana se llama Liliana, pero se podría haber llamado Laura porque es multitasking. Matías, porque es bien práctico. O Lola, mírala, súper estética. Rosa, tan maravillosa. Lucía, porque es tan fresca, pero sigue siendo Liliana y evoluciona para ser cada día mejor. Liliana, tu marca en todo. ¿Sufrís de artrosis y dolores? ¿No te alcanza la plata? Artrostop Te Caliente decidió bajar su precio más de 50% a solo 1.000 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artrostop Te Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 1.000 pesos el sobrecito de Artrostop Te Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Muchas gracias. Bueno, habló Wanda, salió la nota finalmente, lloró, contó muchas cosas. Vamos a tener un extracto de la nota. Vino Perdomo para hablar de esto también. Vamos a estar reflexionando un poquito sobre las cosas que ventiló ayer Wanda. Sigamos con eso. Telomerina, el respaldo científico para un envejecimiento saludable. Telomerina te da más energía, más vitalidad, más vida. Potencia tu energía y calidad de vida con Telomerina. Telomerina, juventud en cada célula. Yo te recomiendo Telomerina nada más, porque es un importante avance de la ciencia que ayuda a disminuir la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. Protege el ADN y aumenta los niveles de energía. Longevidad con calidad de vida es posible. Me encanta, estoy re fan de Telomerina Nat Más, que está probado como el nutriente para la longevidad, para envejecer de forma saludable. Porque ¿qué pasa? Te da más energía, mejoran las células, el funcionamiento y entonces previene el envejecimiento. Aquí estamos de vuelta, está con nosotros Luisito Perdomo. Hola Luisito, vino para hablar un poquito de lo de Wanda, pero vamos a poner pausa en lo de Wanda porque hay una información de último momento, Martín.
La información de último momento, Mariana, confirmada por el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, es que se encontró un cuerpo en la zona cercana a Concordia, puntualmente a 35 kilómetros. Este es el mapa que hemos generado hace algunos segundos nada más. En realidad lo que yo puse es desde el centro de Concordia hasta donde se encontró el cuerpo, como para tener una referencia. Sí. Donde está el punto rojo donde se encontró el cuerpo, aproximadamente a 41 minutos en auto de donde él se tomó el vehículo, de donde él se subió al auto. Ahí se encontró, hay una localidad, una especie de pueblito bastante chiquito que se llama Yerua, y fue encontrado muy cerquita de ahí, insisto, 35 kilómetros de la zona en la cual tomó el vehículo. ¿Y este cuerpo ya fue identificado? Y el cuerpo, no, todavía no fue identificado, esto hay que decirlo, acaba de ser encontrado. ¿En dónde lo encontraron? Se llama Camino Campos, Estación Yerua, o Yerua, a 35, Yerua, perdón. Pero lo encontraron Lo encontraron al costado de la ruta, al costado de este camino, casi camino vecinal que hay en esa camino zona. rural. Ahora, como un camino rural. De tratarse, efectivamente, habrá que esperar. No sé en qué condiciones, Hay que ser prudentes. Sería la tercera víctima fatal. Tercero Aparte, a los homicidio, 40 minutos de salir lo mató. O sea, una víctima absolutamente innecesaria, ¿no? Eso es lo que a mí no me nivel de cierra. crueldad. Eso es lo que a mí no me cierra, porque, y más ahora con este dato, lo decíamos al principio del programa, daría la sensación que lo citó para matarlo. Claro. Daría la sensación que... Bueno, eso es lo que no sabemos. Porque, digo, insisto con lo mismo, si vos querés ir de Concordia a Córdoba, tenés mil Él maneras de sabía hacerlo. que iba a ir a matar a su mujer. A Luna la iba a matar, lo sabía, ese era su plan, y a su suegra Ok, también. Pero evidentemente, hay que ver qué dicen los investigadores, el plan tenía también un paso más, porque si vos haces traer a un chofer desde la ciudad de Buenos Aires hacia Concordia para hacer 40 minutos en auto y matarlo, no es tiene porque lógica. evidentemente vos tenías como parte del plan matarlo. Salvo que haya pasado algo, que le haya descubierto el arma o que no lo sé. Bueno, pero tampoco O una intentó discusión. ocultar el cuerpo, porque lo dejó en un Lo lugar tiró al donde costado del fácilmente alguien que pasara por ahí lo iba a ver. O sea que no es que hizo un esfuerzo porque con el auto, hizo un esfuerzo por quemarlo al menos. ¿no Por es cierto? quemarlo. O sea, Terminó, a ver, siguiendo la reconstrucción, hace 40 minutos, o por ahí un poquito más, porque el camino era medio errático, pero fue muy cerquita de donde se tomó el auto, lo asesina, lo tira, si es que es este cuerpo, ¿no? Pero Sí. con la hipótesis de que sea, lo asesina, lo descarta al costado de este camino rural, después sigue con el auto hasta Córdoba y lo prende fuego en Córdoba. Mi pregunta es, ¿para qué asesinarlo? Si vos querés llegar a Córdoba y tu objetivo son las dos mujeres, ¿para qué sumar una muerte en el medio? Muy ¿Y para qué extraño hacerlo todo. venir de la ciudad de Buenos Aires? él estaba sin documentos, obviamente. Si este cuerpo pertenece a este chico, pobrecito, el remisero, no tendría documentos encima, No, porque la pero billetera la tenía tenía en su además, poder. Si no hay conocimiento previo, no hay remisero que llegue hasta Concordia sin cobrar previamente. Bueno, Claro, en también. principio Había un parece- conocimiento previo. ¿Y no sería el que le llevó, quizás le llevó el arma hasta ahí porque él no sabría cómo sería pasar su para el arma? cómplice. Podría Porque ser. la madre dio a entender en la entrevista con Barbano que podría llegar a ser el cómplice. Yo no me animaría a hacer eso. No me animaría a decirlo sin ningún tipo de Aparte prueba. no sabemos si pero la había madre un lo dijo. vínculo entre ellos, no se sabe nada de eso. A ver, ¿Tiene familia el señor Palacios? Sí, la hermana. La Yo hermana. Lo que tengo entendido es que la hermana es la que da la información de él, porque ahí él cuenta que el viaje le iban a pagar 1,5 millones de pesos, cuenta además Claro, porque que... si él hubiera sido un cómplice no le hubiera contado todo esto a su hermana. De hecho, ¿Por la qué darle hermana- esta información? La hermana denuncia la desaparición. Claro. La hermana debería no saberlo, si fuese el cómplice, porque es quien lleva la información a la policía. Es muy extraño. Bueno, me imagino que lo van a identificar rápidamente. Aparte, por lo que veíamos en las fotos, sobre todo en una de las que estábamos observando, tiene muchos tatuajes, si no vi mal en el cuerpo. Muchos tatuajes. En los brazos. Claramente. Por lo tanto, ahí está, ¿ven? En el brazo izquierdo tiene tatuajes y en el derecho también. Por lo tanto, es fácilmente identificable por los tatuajes. ¿No? En esta que está en las cataratas, si no me veo mal, ¿es algo así? No. No, No. Perdón, pensé Lo que que era una también puede haber pasado es que le haya dicho, vamos a ir a Córdoba, voy a buscar a mi hijo, voy a realizar esta actividad, y él haya dicho no quiero y ahí lo haya matado. También. Pero ¿para qué cambio de contarle a alguien? Es todo extraño. Bueno, porque si te vas a volver con un niño de 5 años que a lo mejor
digamos, ponga resistencia o no, no lo podés saber. Quizás tenga que estar advertido. No sé, realmente es muy extraño y hay que ver qué conexión anterior hay entre ellos y, por supuesto, saber la forma en que murió este hombre también, ¿no? Eso imagino que lo van a saber rápidamente. Sí, vuelvo sobre esto. Un remisero que hace 400, 500 kilómetros hasta Concordia sin que nadie le haya dado plata, no lo puede hacer. Porque pero supuestamente le había pagado, seguramente le habría adelantado si le habló a la hermana de este dinero. $1,5 million de pesos para ir a Concordia y de ahí a Santa Fe y de ahí volver a Buenos Aires. Pero, César, en la economía de un remisero que además deja de trabajar, invertir solo el combustible para llegar hasta allá, no pasa eso. No. De hecho, vos por Uber le pedís a Uber ese viaje y nadie te lo toma, nadie. No, que puede ser que haya algún dinero que le haya hecho algún adelanto. Digo, ahí van a encontrar una pista fuerte. Salvo que, profe, lo conozca. Salvo que haya alguna relación, que hayan hecho 4 viajes en los cuales le pagó. O sea, eso sí trascendió, que habían hecho viajes anteriores y era una persona que se había convertido de confianza. De hecho, se saludan con un beso en la mejilla. Claro, la hermana. Ese video es importante. Se saludan con un beso en la mejilla. Sí. Ahí no todo el mundo tiene... A ver, cuando llegan uno, lo podés saludar. Sí, pero, no saludás a un chofer, hola, ¿qué tal? Y te subís. Vienen a saludar totalmente, ni hablar. O sea, que se conocían. Evidente. Ven, ahí está. No sé si ya es... ahí está llegando él. No sé si lo tenemos del principio. Ahí está. Ahí va a llegar él. El que está en el círculo rojo es la Hurta. Ahí está el chofer al lado. Se saludan con un beso en la mejilla. Sí, hablan, charlan algo. Le abre el baúl. Le sube la valija. La Hurta es el de mochila. El que está ahora atrás del vehículo. Y después terminan yéndose. Y a los 40 minutos de esto, o por lo menos a 35 kilómetros, aparece el cuerpo. No más de 40 minutos en auto. Es decir, lo mató en esa noche del 7 de octubre. Esa misma noche. Esa misma noche. Apenas salieron. Quizás una hora después de salir. ¿Por qué? Si es que es el cuerpo. Aunque recién hablando con el Ministerio de Seguridad me decían... La verdad que los tatuajes nos dan una pauta bastante importante de que es muy probable que sea, pero bueno, ojalá que no, ojalá que sea un error. O sea que se ha encontrado un cuerpo en Concordia al lado de un camino vecinal, una ruta, y aparentemente podría llegar a ser entonces el cuerpo del remisero que trasladó al femicida, ¿no es cierto? Por lo menos hasta cierto punto del recorrido antes de llegar a Córdoba. Se podría tratar entonces de Palacios, esta es la persona que se está buscando, que estaba desaparecida y posiblemente se identifique el cuerpo con su nombre, entonces veremos, ¿no? Ojalá que no, pero la verdad que están muy seguros, por lo menos recién hablando con gente del Ministerio de Seguridad, están muy seguros, sobre todo porque no es habitual encontrar el cuerpo de un hombre en esa zona y menos que tenga tatuajes coincidentes. Por supuesto hay que tener mucho cuidado por la familia, pero la verdad que encontraron algunas coincidencias que podría ser, ojalá que no. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y este hombre dónde fue trasladado? A la cárcel de Bower. Bower es una de las cárceles más conocidas de Córdoba. Sí. Es una cárcel que tiene un grado de seguridad muy alto. Lo veíamos en silla de ruedas mientras lo trasladaban. Sí, Córdoba tiene una legislación, Mariana, que acá fue criticada en algún momento por alguna persona que nos visitó, donde vos inmediatamente vas detenido. Violencia de género te condena inmediatamente a ir detenido. Es como que se invierte la carga de la prueba. Es uno de los lugares más avanzados en contra de la violencia de género. Te diría que en Córdoba hay mano muy, muy dura con el tema Bueno, quizás no era casualidad que Luna hubiera decidido mudarse a Córdoba. Y, total. Claro. Buscando protección. Es una perspectiva. Este hombre la mató el día en que se había vencido la restricción, la perimetral. Por eso decíamos que era un plan armado y premeditado con mucho tiempo. Mano dura post factum, después de. Después de. El problema es la prevención, exactamente. La mano dura de la prevención. ¿Dónde está? No. La mano dura de la prevención. Pero si este tipo hubiese estado preso, no hubiese habido problema, digamos. Perdón. La mano dura metiendo preso a este tipo de gente. Está bien, quiero decir, es a los efectos finales, por supuesto, pero necesitamos un trabajo importantísimo en la erradicación, en la prevención, en la protección, y ese trabajo es previo, y ese trabajo no lo da ni Córdoba ni ningún estado en la Argentina. Lo pidió la madre. Exacto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Perdón, Luisito quedó afuera. Mañana te esperamos de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos y mañana tendremos más información. Gracias.